concepto del Estado y del poder militar, del arte de la guerra, por ejemplo, y por supuesto el texto de Hobbes con su Leviatán, que básicamente lo que implica es el desarrollo del Estado como básicamente una imposición de fuerza, ¿no? Ahora, ¿cuál es ese desarrollo? ¿Cuál es ese modelo aristotélico? Que básicamente la construcción de las sociedades históricas, ¿cierto?, estatales, la poleis, como dicen tanto Aristóteles como Polibio, se ha dado gracias a cambios sociales que se han gestado originalmente por imposiciones violentas. ¿Ok? Los cambios, ¿cierto? Esta idea de que existe un desarrollo, ¿cierto? Un proceso en el cual la interpretación y el cambio del entendimiento de la política orientada hacia qué sectores, ¿cierto?, hacia qué realidad social, implica necesariamente una imposición bélica, o bien, que es también el surgimiento y la razón de los imperios, que esa visión de cómo se va desarrollando esa polis y ese estado implica también una organización social que se involucra directamente en ese proceso bélico. ¿Okay? ¿A qué me refiero con esto? Básicamente que el Estado entonces se constituye exclusivamente como una fuerza militar o una posibilidad de fuerza militar. ¿Okay? Y entonces esa capacidad de imposición es lo que finalmente implica y desarrolla, por una parte, la construcción del modelo estatal, la polis, ¿cierto?, pero también su trascendencia en la historia. ¿Okay? Entonces, desde la comunidad básica, eso finalmente se extrapola evidentemente al dominio y al desarrollo de la conquista, digámoslo así, de términos imperiales. ¿Ok? La siguiente, por favor. Y entonces, en ese contexto, entonces, sí, gracias. En ese contexto, entonces, es que ya tenemos y consolidamos esta idea de lo que es finalmente lo que conocemos como la historiografía militar y naval. ¿Ok? Por eso especialmente, no lo vamos a abordar aquí porque queda muy poco tiempo, pero evidentemente por eso la construcción y en los orígenes de lo que entendemos como la historiografía militar y naval tiene ese proceso y esa visión tan estatalista y especialmente de imposición técnica y de visión de la importancia de la técnica como complicidad en cuanto a desarrollo de la política, en lo cual básicamente es un poco lo que decía la doctora al inicio de este coloquio, ¿cierto? Esta idea de ¿por qué nos centramos tanto en lo técnico? ¿Por qué hablar tanto de los barcos, tanto de las cañones, tanto de la posibilidad táctica, de lo tecnológico con estos personajes? Y estos personajes, que son, puse dos ejemplos, porque aquí hay ejemplos alemanes, franceses, por supuesto, pero principalmente Oman, en 1885, recuerden otra vez las fechas, 83, 84, 85, Charles Oman es el primero que empieza a decir, perfecto, vamos a tomar este modelo moderno de explicar e interpretar la guerra, ¿ok?, por medio de un análisis más profundo, ¿ok? Y entonces, ¿qué va a tomar? La interpretación de Seeley, el desarrollo de Toynbee, la perspectiva de Weber y de toda la tradición sociológica histórica, y la va a utilizar en un primer trabajo. Y ese primer trabajo es el que se conoce en términos actuales todavía, ¿cierto? Ahí se lo disputan con la historia de la guerra de Hans Delbrück, ¿cierto? De los primeros trabajos que se dedican directamente a lo que se conoce actualmente como historiografía militar, ¿ok? Que es básicamente esta idea del desarrollo del Estado, la aplicación tecnológica y cómo básicamente el desarrollo de la tecnología implica necesariamente un mejoramiento del Estado, y eso se aplicaría entonces a una trascendencia militar, histórica y política que podría llegar hasta los tiempos actuales. ¿Y eso dónde lo vemos? Ya 5 años después, porque esto lo vemos en términos militares de tierra, digamos así, que es lo que hace Oman, pero lo que hace Mahan, que ya no es británico dentro del ámbito anglo-americano, que básicamente dice, tomamos el modelo interpretativo de Oman y toda esta tradición para atrás y lo llevamos al agua, al mar. Podemos entonces buscar las razones de por qué Gran Bretaña sigue siendo la gran potencia naval y militar y cómo Estados Unidos la puede desbancar. ¿Okay? Y entonces, buscando la forma de establecer esa interpretación, es que crea este ultra y archifamosísimo texto, que si no lo conocen, los que les interesan estos temas deberían leerlo, que es La influencia del poder naval en la historia. ¿Okay? Que básicamente es precisamente cómo Gran Bretaña y los poderes anglosajones, gracias a